La cátedra está organizada en 5 encuentros, 4 en Paraná y 1 en Concepción. La idea de este primer encuentro es arrancar con una introducción al pensamiento libertario, describir y definir las principales líneas de este pensamiento, sus orígenes y luego su repercusión en América Latina y en Argentina. Seguido este primer encuentro, vendrán otros encuentros en donde se hará foco en uno o más autores, ubicándolos histórica y teóricamente en el debate social y político. Por eso la segunda clase se va a centrar en la obra de Bakunin, el tercer encuentro en la obra de Rebus y Kropotkin, y en el cuarto encuentro en la obra de Malatesta. En todos los casos se articulará con prácticas políticas y sociales llevadas adelante por los movimientos libertarios. Sobre todo en el caso del cuarto encuentro, cuando se disertará sobre Malatesta, y vendrá un invitado a hablar sobre el movimiento obrero en Argentina. Bueno, quiero ser breve con esto, agradecerles su presencia y que disfrutemos y escuchemos atentamente a nuestro invitado, Martín Albornoz, que es historiador de la UBA y nos va a introducir en el pensamiento libertario. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de los chicos a abrir esta cátedra. ¿Se escucha? Sí. Okay. Y en primer lugar hacer una aclaración, que es que no voy a hacer exactamente lo que dijiste que iba a hacer, en el sentido en que no voy a hacer un raconto de las distintas corrientes históricas que fueron dando forma al anarquismo. Tampoco me referiré puntualmente, en esta instancia al menos, a las condiciones históricas del surgimiento del anarquismo. En realidad, porque lo que más me interesaba a mí era, a partir de ciertos aspectos que yo considero centrales del pensamiento anarquista, tratar de pensar cuál sería, entre comillas, su actualidad, cuál es la potencia del pensamiento anarquista y por qué creo yo que sigue siendo, en algún punto, desde mi perspectiva, la tradición política y la cultura política que más se ha empeñado en pensar a la libertad como una forma de relación social. Eso por un lado. Otra aclaración es que yo soy de formación historiador, tuve participación en diversos grupos anarquistas a lo largo de mi vida, pero a su vez he logrado construir, estoy terminando mi tesis doctoral, financiada por el Estado, entre otras cosas, en temas vinculados con el anarquismo, y en un punto el resultado de la disertación es un cruce entre mi interés político vital por el anarquismo y mi interés por el anarquismo como objeto de estudio histórico. Si tuviera alguna forma preestablecida, la disertación tiene un primer momento de reflexión sobre la sensibilidad libertaria en términos teóricos y un segundo momento en el cual yo tomo 4 ejemplos que para mí son importantes del anarquismo en función de mi propia labor de historiador, el laburo de las fuentes, de entresacar de ese trabajo quizás un poco más rutinario cuestiones que me interpelaron vitalmente. Entonces, en primer lugar, lo que yo quería hacer era hacer una caracterización muy general del anarquismo como doctrina. En general, una característica que a mí me parece central del anarquismo y que me parece una de sus virtudes es que extrañamente funciona como una teoría acabada. Es decir, a diferencia del marxismo o de otras corrientes políticas, el anarquismo a mí se me presenta como teóricamente abierto, amplio y complejo. Ha habido intentos de generar doctrinas anarquistas, la protesta humana y la protesta, que son 2 periódicos en realidad el mismo, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, han intentado de algún modo generar una ortodoxia, y yo creo que hay algo en la complexión teórica del anarquismo que se resiste, a la reducción doctrinaria. Esto, que muchas veces es pensado como un límite, resulta para mí el primer gran aporte del anarquismo como sistema de pensamiento. Intentar lograr en el plano teórico vital un verdadero agrupamiento de la diferencia. Contener incluso corrientes contrapuestas que extrajeron de su propia conflictividad parte de su riqueza. Es decir, un anarquista puede perfectamente amalgamar la teoría de la revolución pasional de Bakunin, es decir, que las pasiones forman parte de la racionalidad de la revolución, con el amor de Cristo profesado por Tolstoy,
con el impulso biológico al comunismo de Kropotkin y con la crítica frenética de todos los fantasmas sociales de Stirner. Es decir, el anarquismo contiene en las páginas de su prensa, contiene en sus publicaciones todos estos discursos que amalgaman de distintas formas. Esto por lo menos es un primer aporte que yo considero fundamental. Entonces se me podrá decir que todos estos autores son anarquistas finalmente, pero creo que en los lectores anarquistas sigue quedando el criterio de cómo hacer una síntesis en esos autores. Es decir, cómo se puede conciliar el individualismo stirneriano con el anarcocomunismo de Kropotkin, con el amor hacia los propios enemigos propuesto por Tolstoy y con la idea de Bakunin sobre el carácter irracional del impulso popular y de la vocación instintiva del campesinado ruso hacia el socialismo, por ejemplo. La discusión sobre cómo traducir el anarquismo a una forma de pensamiento acabado, entonces, creo que siempre ha conducido al fracaso. Una simple mirada por la prensa anarquista, y esto es algo que yo trabajo como historiador, muestra una variedad infinita de voces. Es decir, el principal órgano de prensa, la protesta, contiene en sus páginas textos en el mismo periódico a favor de Tolstoy, en contra de Tolstoy, a favor de Nietzsche, en contra de Nietzsche, a favor de Bakunin, en contra de otros aspectos, a favor de la violencia, en contra de la violencia. Es decir, que eso ya está contenido, me parece a mí, en lo que podríamos llamar el carácter de mosaico del pensamiento anarquista. Es decir, a diferencia de otras corrientes políticas, no existe algo así como un libro capital del anarquismo, por lo menos, insisto, desde mi perspectiva. Entonces, es difícil pensar el anarquismo como un campo cerrado en términos teóricos. Esto en función además de que ustedes, por lo que vi, van a ir viendo distintos autores que plantean problemáticas distintas, etcétera, etcétera. Entonces, este carácter de mosaico propone, y creo yo por mi propia historia personal, una dinámica de pensamiento, meditación y acción mucho menos agresiva en términos subjetivos que, por ejemplo, el marxismo. Es decir, es difícil generar una jerga anarquista. Efectivamente los anarquistas tienen su jerga, efectivamente los anarquistas tienen sus lugares comunes, efectivamente los anarquistas repiten de algún modo un decálogo de ideas fuertes, pero también me parece que el anarquismo tiene esta facultad de permitirle a uno acompañar la propia subjetividad con las ideas anarquistas y no convertir a la subjetividad en una especie de melodía. Finalmente, me parece que un hecho notable del anarquismo, según Rafael Barret, un anarquista español que recaló en Paraguay e intermitentemente en Buenos Aires y Montevideo, la definición que él da de anarquismo me parece que finalmente habla de este tipo de pensamiento portátil. Me basta el sentido etimológico, dice Barret, la ausencia de gobierno. Hay que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes, eso es todo. Digamos, a partir de ese punto de partida, según Rafael Barret al menos, uno puede considerarse anarquista. Digamos, esto tiene un problema que después sería para debatir con los compañeros, que efectivamente ese grado de apertura a veces requiere de mucha simplificación, ¿no? Ni Dios ni Estado ni patrón, digamos, simplificaciones doctrinarias que para mí no dan cuenta de esta riqueza que tiene el anarquismo y que entiendo es parte de uno de los propósitos de este seminario, alimentar. Otra cuestión que a mí me resulta relevante del anarquismo y que me parece que es una cuestión interesante para discutir es cuál es el sujeto, cuál es el actor al cual está dirigido el discurso anarquista. Es decir, si el anarquismo se manifiesta, como yo sostengo, de una forma muy abierta en términos teóricos, me parece que habría que pensar un sujeto propio del anarquismo igualmente múltiple que lo que su propio discurso contiene. Entonces, si en términos doctrinarios el anarquismo muestra una amplitud semejante, por mínima coherencia el sujeto al cual el anarquismo interpelaba debía corresponderse a ese grado de apertura. Sin embargo, quizás por el peso de su propia historia, por comodidad o contagio, el anarquismo ha fijado muchas veces las coordenadas de su acción al destino de la clase obrera. Es decir, el anarquismo finalmente, pese a esta apertura teórica, termina interpelando principalmente a la clase obrera. Y eso no es llamativo en un contexto como principio del siglo XX. A mí me llama la atención que hoy los anarquistas sigan pensando en términos de clase obrera, en términos de sujeto revolucionario. En realidad, como si además, y esto en términos epistemológicos y sociales, como suponiendo que las condiciones económicas finalmente explicarían la realidad mejor que otras realidades sociales y culturales. Que eso a mí me parece ajeno a la tradición anarquista. En realidad el anarquismo, creo yo, no es en absoluto un movimiento clasista, y la mayor parte de su riqueza y de su análisis político-social surge de la colocación del drama
en el centro del drama de la jerarquía y el poder. Es decir, de algún modo, por decirlo muy simplificadamente con respecto al marxismo, invierte el orden de las determinaciones. El anarquismo rompe en este punto con la idea de que las determinaciones económicas dictan por sí misma el pulso de lo social para entregarse a zonas de indagación más compleja y quizás más difíciles de aprender inmediatamente. A este punto me voy a volver a referir más adelante, pero queda claro que para salir de la fábrica como objeto principal de sus críticas, los anarquistas arremetieron con una agresividad difícilmente igualable contra la familia, el amor tradicional, el trabajo, la monogamia, la educación, la alimentación carnívora, el entretenimiento, el ejército, la escuela. Es decir, que el anarquismo inaugura y abre una zona de problemas y una politización de la vida personal y privada y colectiva de las personas, que entiendo que el puro análisis económico al que a veces los propios anarquistas quieren repetir su discurso, coarta. Entonces decíamos, ¿a quién interpela el anarquismo? Y si no es en exclusividad de la clase obrera, ¿a quién? ¿Cómo? En primer lugar, siguiendo con la idea del mosaico, a un sujeto mucho más amplio. De hecho, el anarquismo traduce como pocos el deseo de combinar, no siempre bien, en su historia, la libertad individual con la libertad colectiva. Es decir, hay algo, un rasgo que a mí me resulta llamativo del anarquismo, si se lo toma con esta idea de mosaico, que es que están contenidos dentro de su propia doctrina la interpelación al individuo más cerrada, más puntualizada, y al colectivo más general, que sería el pueblo. Es decir, entre estos dos polos entiendo que se tensiona el discurso anarquista. Entonces, de un lado, tenemos a Max Stirner, que puede afirmar, cito, lo divino es cosa de Dios, lo humano del hombre, mi causa no es ni la divina ni la humana, no es la verdadera, buena, justa, libre, sino solamente la mía. Y no es ninguna causa general, sino que es única, como yo soy único, no me interesa nada que esté por encima de mí. Esto como la línea más estrictamente individualista. Por otro lado, Bakunin sostenía el carácter esencialmente social de la libertad. Es decir, no hay libertad para nadie en la medida en que no la haya para todos. En un pasaje de Dios y el Estado sostiene, casi en términos antitéticos a Stirner, no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otros, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos somos los libres, son los hombres libres que me rodean, y más vasta su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Es decir, para retomar el hilo de lo que vengo diciendo, me parece que en términos generales el anarquismo como doctrina es una doctrina amplia, compleja, que alberga, digamos, estos dos discursos. ¿Sí? Alguien podría venir y decirme, Stirner no es un anarquista, es un liberal radicalizado, pero esa es una discusión que por lo menos en este punto a mí no me interesa. A mí el anarquismo se me presenta en la prensa, en mi labor de historiador, combinando estos dos aspectos, es decir, la posibilidad de la libertad individual más absoluta y la necesidad de que esa libertad se vuelque en lo social como una forma de interacción entre las personas. Estos dos polos, el individualista y el que se centra en la dimensión social de la libertad, fue acompañado con otro que a mí me interesa particularmente y que es el que apela a la heterogeneidad. Es decir, si el anarquismo interpela tanto al individuo como al sujeto colectivo más colectivo que hay, que es el pueblo, y no tanto a la clase obrera. La clase obrera sería una parte del pueblo. Para mí hay un llamamiento a la heterogeneidad en términos políticos. Y nuevamente fue Bakunin quien da con esta clave. Frente al carácter restrictivo de la idea, según la cual el centro de la acción revolucionaria tenía que pasar necesariamente por el proletariado organizado, es decir, en términos muy generales, la idea del marxismo, Bakunin, en disputa con Marx en la Primera Internacional, sostenía que no era sobre esos elementos más civilizados que debía descansar la emancipación, sino sobre aquellos otros que, al margen de la industrialización capitalista, aún mantenían formas no mercantilizadas de sociabilidad. Es decir, y él da este nombre, que dentro del discurso marxista es un estigma, el lumpenproletariado. Estrictamente le está reivindicando, bueno, tengo la cita acá, pero la voy a leer para no aturdirlos, pero efectivamente él le dice y le reprocha a Marx y Engels, el lumpenproletariado es la flor innata del proletariado. Es aquel sujeto que, siguiendo con la definición marxista, incorpora prácticamente todo lo que no es clase obrera de los sectores populares, es decir, desde los borrachos, los conspiradores profesionales, las prostitutas,
prostitutas, los presos, los locos. Es decir, hay una idea de sujeto revolucionario que es mucho más amplia que la idea de clase obrera. Y acá, improvisando en un punto, ya que no voy a referirme puntualmente a América Latina, que es algo sobre lo que podría hablar después, creo que parte del arraigo que tuvo el anarquismo en América Latina, desde México a Argentina, contemplando realidades de explotación súper diversas como la del campesinado mexicano o la de los habitantes originarios en Perú, tal es el caso de González Prada o los anarquistas en Buenos Aires. Creo que esta idea de un sujeto amplio es la que le permitió ese gran arraigo en realidades sociales que no eran estrictamente las de la Europa industrial. Algo de esto también podría explicar el arraigo que tuvo. Bakunin está pensando puntualmente en Italia, que era una zona atrasada en términos de desarrollo evolutivo de la historia, en un sentido que eso no es algo que yo crea. Y efectivamente él está pensando en realidades eventualmente más complejas que la homogeneización que propone la fábrica. Y finalmente, hay otro punto que me interesa y que tiene que ver, insisto, con esta idea de la multiplicidad teórica que contiene el propio anarquismo, esta idea de esta tensión entre lo individual y lo colectivo, que permite tanto interpelar las zonas más íntimas de la vida de uno con aquellas zonas más colectivas de la vida de uno. Hay otro tema que está vinculado tangencialmente con la discusión con el marxismo, que es el de cuáles son las condiciones para la revolución. Que es un tema que en realidad el anarquismo siempre zanjó, bueno, alguien podría decirme que no siempre lo zanjó de esta manera, pero que eventualmente el anarquismo siempre creyó que estaban dadas las condiciones para practicar la libertad. Que no había que esperar necesariamente a un desarrollo económico o histórico, teleológico, para generar condiciones para practicar la libertad. Y esto entendiendo que la libertad es una práctica y es una forma de interactuar entre las personas. Y entiendo de esta forma la riqueza de cosas que para mí ya están más perimidas del anarquismo. Por ejemplo, sus estructuras sindicales. Aún así, siendo estructuras sindicales vinculadas con determinado momento del desarrollo de la clase obrera en Argentina, por ejemplo, en el nervio de sus organizaciones políticas y culturales siempre estuvo la idea de que ya tenían una semilla de libertad en el tiempo presente. Es decir, el sindicalismo anarquista anticiparía esos modos de interacción futuros que no tendrían que esperar a un mañana necesariamente histórico y socialmente determinado. Es decir, la libertad es practicable entre amigos, entre compañeros, en la pareja. Los anarquistas proponen efectivamente intervenir en las relaciones de pareja, pensarlas problemáticamente. Y yo creo que, y esto es una cuestión también para discutir, creo que los anarquistas muchas veces no se dan cuenta de la potencia que tienen estos aspectos de la propia teoría que ellos de algún modo levantan, por lo menos en términos de pragmatismo. Entonces, insisto, digamos, hay muchísimos ejemplos en las discusiones entre Marx y Bakunin. Por ejemplo, Bakunin en Lyon, en 1970, decide implantar el comunismo. ¿Y cómo lo implanta el comunismo Bakunin? Poniendo un cartel en la calle. Eso ya es el comunismo para Bakunin. Después habría que ver si él está loco o no, o si esas condiciones estaban dadas o no, que son discusiones que no tienen que ver para mí con la doctrina anarquista, sino con el fracaso posterior de eso. Y en este punto, que es algo que también me interesa, finalmente, ¿en qué medida la idea de la revolución como trastorno, como gran trastorno histórico-social que vendría a arrasar con las relaciones sociales, es una idea que hoy habría que sostener en el anarquismo? Es decir, esta idea de que va a haber un gran momento a partir del cual vamos a poder ser libres, cuando en realidad el anarquismo ya está planteando la posibilidad de practicar esa libertad. Llegamos a este punto, estoy hablando rápido, ¿se entiende? Porque yo tengo el problema de la verborragia feroz. Si estoy hablando muy rápido me avisan y podemos volver sobre cualquier punto. Llegamos a este punto, a mí me interesaría compartir 4 momentos que tienen que ver con algunas de estas cosas que yo estuve sosteniendo. Luego, si están interesados, podemos charlar sobre estas cosas. Son estos momentos 4 situaciones en las que se muestra el comportamiento y la imaginación política de los anarquistas, que en mi opinión, en parte, apuntan a lo más vital y, si se quiere, vigente del anarquismo.
No se trata de grandes acontecimientos, no voy a hablar de las grandes irritaciones sociales que tuvieron al anarquismo como actor. No se trata de huelgas, ni de momentos hiperconcentrados de sentido, como puede ser una revolución, una insurrección o un atentado. No se trata de semanas particularmente trágicas. Esos grandes acontecimientos que jalonaron la historia del anarquismo son hoy, en mi opinión, en el mejor de los casos, carne de historiador, material puramente documental o testimonial, página de prontuario o lo que se quiera. Para mí conforman una especie de naturaleza muerta que aún en su belleza dialogan mal o demasiado torcidamente con nuestro presente. Tampoco están asociados estos momentos a grandes actores colectivos como la clase obrera, el pueblo o la multitud. Se trata de acontecimientos menores que atraviesan con enorme intensidad el devenir de los anarquistas y las anarquistas, que salpican de forma constante, cuestionando la forma en la que vivimos hoy, la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos e interactuamos con los demás, y que para mí irradian una vitalidad peculiar que hacen que, en mi opinión, los predicadores de la anarquía consoliden la única tradición política que interpela nuestras vidas de forma más o menos secreta pero insistente. Hablan del anarquismo como una educación sentimental o una atmósfera moral, según la expresión de Rafael Barrett, a quien ya cité en el momento. También creo, por así decirlo, que para lograr esa suerte de comunicación y activación de la sensibilidad libertaria, para abrir espacios de anarquía, hay que desembarazarse de ciertas nociones e ideas que fueron fundamentales en la constitución identitaria del anarquismo y que para mí tienen el mismo poco valor en la actualidad que la historia heroica del anarquismo. Es decir, uno se la pasa recitando los momentos heroicos de la Fora, Quinto Congreso, la primera prensa mundial, a nivel mundial, que salía diariamente. El anarquismo tuvo un periódico, La Protesta, que salía cotidianamente, tuvo un matutino y un vespertino que salían cotidianamente. Uno podría quedarse encerrados en la historia, encerrado en la historia de la Revolución Española, digamos, que para mí en este momento tienen el mismo interés que el Cordobazo en términos políticos vitales. Es decir, digamos, esta es mi opinión. Entonces creo que es importante que los anarquistas o el anarquismo como reflexión se libere un poco de estas taras de pensamiento. Es más, insertas en ciertas situaciones e ideas, prácticas como revolución, proletariado, organización, sindicalismo, propaganda, Estado, la obsesión que tienen los anarquistas con denunciar al Estado, la fetichización del Estado, la acción, pueden negar la potencia y el elemento poético-político a lo que finalmente es el nudo del anarquismo, que es cómo puede practicarse la libertad ahora mismo. ¿Cuáles son las condiciones para que esta experiencia sea posible? Es decir, si uno se tiene que medir con Durruti, es muy difícil. Durruti, para los que no lo saben, es uno de los principales dirigentes de la Revolución Española. Hay poco lugar para la propia vida de uno. Es decir, si uno tiene que ser como el Che, en términos nacionalistas, guevaristas, difícilmente encuentre lugar para su propia experiencia, si ese es el umbral de acciones de compromiso. Algo parecido podría suceder con David Maxi y en general la construcción de mártires, que también sería algo a discutir, la manía que tienen los anarquistas de construir tradiciones martirológicas al interior de su pensamiento. Entonces, insisto, para mí estos ejemplos que voy a dar responden a su manera cómo puede practicarse la libertad ahora mismo y cuáles son las condiciones para que esa experiencia sea posible. De las múltiples respuestas que se me ocurren, como una constante, sumergiéndome en la prensa anarquista del final del siglo XIX y principio del siglo XX, encuentro esta: buscando formas de estar juntos que conjuren la presencia de la jerarquía y la autoridad del signo que sea. En un nivel micropolítico, los anarquistas fueron observadores de hecho de las múltiples formas de opresión y manifestaciones del poder. No fueron ni los primeros ni los únicos, pero sí los más perseverantes. De vuelta, la familia, la sexualidad, la vida en la fábrica, la escuela, la sociedad como en su conjunto, pero sus detalles, entre otras cosas, fueron denunciados, combatidos con increíble versatilidad e imaginación política. Contra esas formas compulsivas de coexistencia, los anarquistas exprimieron el amor libre, la camaradería amorosa, el consumo ritual de drogas, el apoyo mutuo, el vegetarianismo, el naturismo, el nudismo, la solidaridad, la afinidad, las comunidades intencionales, las vocaciones compartidas, la amistad, como formas de estar juntos y de practicar la libertad. Insisto, estos aspectos del pensamiento anarquista nunca estuvieron desvinculados del relato heroico. Es decir, hay muchas historias de presos anarquistas en cárceles españolas que practicaban el nudismo en el patio de la cárcel. Es decir, aún en la cárcel podían reivindicar el derecho a establecer la forma en la que querían mostrar o no su cuerpo. Hay unas fotos muy lindas, por si las buscan, nudismo, cárcel, anarquismo en Google, aparecen.
me parece que sobre esa base es reconocible la textura y la vitalidad del anarquismo. Anclarlo, nuevamente insisto, que es una de mis manías, a la clase obrera es matarlo, delimitar su campo de acción, que solo puede ser intersticial. En la lucha de titanes entre clase obrera y burguesía, digamos, porque uno siempre piensa, digamos, en estos términos súper maniqueos, entre Estado y revolución, los anarquistas sembraron el suelo político con infinidad de prácticas culturales autoeducativas que de algún modo desestimaron las grandes antinomias que desde hace casi 2 siglos alimentan el lenguaje político y emancipatorio. En términos afirmativos, la cuestión sería, y lo era para los anarquistas de hace 130 años, vive ahora tan libremente como te gustaría que se viviera en el futuro. Entonces, el primer ejemplo que quería compartir surge del periódico El Perseguido. El Perseguido fue el primer periódico de sistemática aparición en Argentina en 1890. Sistemática aparición es que salió 70 veces, intermitentemente y como podían. Y es un ejemplo, es un pequeño suelto que aparece en el periódico que cuentan y lo ponen como en primer lugar dentro de su discurso, dan a conocer la siguiente noticia. Creemos oportuno dar publicidad al siguiente documento, que es un contrato de matrimonio libre celebrado el 11 de enero de 1885 por 2 personas de nuestra amistad. Los imprescriptos certifican que Pablo Ambrós y Pázquez, de oficio jornalero, residente en Barcelona, y Dolores Esteva, de oficio sirvienta, ambos de común acuerdo nos han declarado que a partir de este momento son unidos en casamiento sin aceptar más condiciones que las que el amor natural impone, el amor libre, reconociendo que todos los que se apartan de las leyes naturales se pierden en el campo de la injusticia, la inmoralidad y la esclavitud. Es decir, para un jornalero de Barcelona y para una sirvienta de Barcelona también es fundamental poder establecer los términos en los que ellos quieren dar su amor o las formas en las que quieren unirse amorosamente. Y esto en un contexto de superexplotación, es decir, son jornaleros y son sirvientes. La única autoridad que reconoce el flamante matrimonio es la de su propio grupo de afinidad, el Círculo de Estudios de Barcelona. Dentro de las propias actividades que contempló el casamiento, porque efectivamente es un casamiento y hay que festejar, en el local donde se festejó se celebró una jornada de controversia en la cual se discutió la conveniencia o no de forjar organizaciones de trabajadores estables. Es decir, es un casamiento de trabajadores que se unen por el amor natural, que es el amor libre, es el amor variable, es el amor que puede disolverse efectivamente, deciden discutir también si es necesario o no organizaciones estables para los trabajadores. Es decir, que el anarquismo no es solamente un movimiento que propugne la organización sindical, sino que también discutió consigo mismo si era conveniente o no tener organizaciones estables. La conclusión del debate, y esto insisto, en medio de un casamiento, fue que no debía predominar ningún pacto, ningún tipo de organización que sobrevolara por sobre las cabezas de sus miembros. Los pactos, como la unión amorosa, están hechos para ser rotos, rehechos y relanzados de forma constante. En esto consiste el aporte principal, para mí, en términos prácticos del anarquismo, la forma organizacional que le fue propia y que fue el grupo de afinidad. El grupo de afinidad que, entre otras cosas, alimenta el nervio de todas las otras prácticas del anarquismo, porque la Fora, Quinto Congreso, nunca dejó de pensarse como un gran grupo de afinidad o como un conjunto de pequeños grupos de afinidad. El grupo de afinidad es un modo de encuentro e interacción entre personas y almas que no se sustenta ideológicamente al modo de las organizaciones de otro tipo, como partidos o sindicatos, si bien es cierto que pueden funcionar dentro de estos. Sin embargo, el partido o el sindicato presuponen estatutos, reglas de funcionamiento que escapan muchas veces al control de sus miembros. De hecho, El Perseguido, el mismo periódico, sostenía explícitamente su animadversión, su repulsa a los estatutos. Cito: hemos combatido y continuamos combatiendo los organismos autoritarios, desde los gobiernos y todos los partidos políticos hasta las sociedades obreras que se rigen por directorios y por estatutos y reglamentos hijos de mayorías inconscientes o más o menos ficticias. Y aún, dicen, que esas mayorías fueran conscientes y fueran expresión positiva del gran número, nosotros como anarquistas que somos, no podríamos aceptar tal sistema sin adulterar nuestros principios. La volatilidad de estos grupos, lejos de ser considerada negativa, es decir, estos grupos aparecen y desaparecen constantemente, son pequeños grupos, los desheredados, los vengadores, los vindicadores, hay grupos que aparecen y desaparecen, considera El Perseguido que no es un problema que estos grupos aparezcan y desaparezcan. Y esto pensando en la volatilidad de los grupos que uno forma parte también. ¿En cuántos grupos estuve yo anarquistas desde mis 15 años hasta mis 27 años? 18 grupos.
y nunca fue un problema, desde mi perspectiva, la volatilidad de esos grupos. Incluso el perseguido sostiene que aquellos que los criticaban están creídos que cuando un grupo de hombres se une, ha de ser como esos casamientos católicos en que la unión es para toda la vida. El orden de aplicabilidad de esta idea es de enorme versatilidad y los ejemplos provistos de una amplitud notable. Entre otras cosas, no voy a leer el ejemplo, que es muy gracioso, proponen lo que sucede cuando 5 amigos van a un bar y los 5 amigos piden cosas distintas y efectivamente pueden seguir estando todos juntos en un bar. Bueno, me salté un poco la idea del grupo de afinidad como modo de organización peculiar del anarquismo, para empezar, si lo quieren debatir después, para entrar en un segundo punto que a mí me interesa y que es un ejemplo particular por el que yo tengo particular cariño. El anarquismo ha tenido y ha disfrutado de una mala fama. Históricamente fue asociado a la imagen del ponebombas y del tiranicida. Es decir, muchas veces la primera imagen que a uno se le aparece, de hecho yo mismo firmaba con una bomba, digamos, en notas. Efectivamente el anarquismo está asociado a esa imagen. De hecho, como resultado de la práctica de la propaganda por el hecho, anarquistas en un vertiginoso raid de pocos años asesinaron al rey Humberto I de Italia, al presidente de Francia, Sadi Carnot, al presidente de Estados Unidos, McKinley, a la emperatriz de Austria, Sisi, entre otras cuestiones. Creo que el insurreccionalismo actual es hijo de esa tendencia en la doble dimensión del autobombo y la utilidad represiva. Es decir, a los anarquistas les gusta jactarse de estas cosas y de esta presencia en su historia, por lo menos los que yo he conocido. La expresión más acabada de esa forma de anarquismo fue Severino de Giovanni, letal, masculino, perfecto, implacable y único e impaciente. Pero no todas las encarnaciones del anarquismo violento se correspondieron con el brillo heroico que Osvaldo Bayer dotó al anarquismo delictivo. Es decir, acá consideraría, es otra cuestión para discutir, la construcción del anarquismo que está contenido en la obra de Osvaldo Bayer, para mí es fundamentalmente nociva en términos de construcción política, puede ser una linda novela. Pero no todas las encarnaciones del anarquismo violento se correspondieron con este brillo. En 1905, y este es el ejemplo porque yo tengo mucho cariño, un anarquista de origen catalán llamado Salvador Planas intentó con bastante mala suerte atentar contra el presidente Quintana. El resultado fue desastroso. Efectivamente fue con un arma que no funcionaba, el arma no se disparó, parece que Quintana ni siquiera se enteró, salvo por el susto de los caballos de su carruaje. Después Salvador Planas, con la misma arma con la que no había podido matar a Quintana, se quiso matar, con lo cual fracasó 2 veces ese intento de dar muerte. Efectivamente, un arma en mal estado, un corazón roto porque Salvador Planas había sido abandonado por su novia pocos días antes, y lo que un perito forense de la época llamó un estado anormal del espíritu. Es decir, los anarquistas tienen un estado anormal del espíritu, como dijo el perito forense que se encargó del caso. La cuestión, lo que me importa, no es ese acto exterior desesperado, el intento de matar al presidente, ¿sí? No me interesa eso, sino las prácticas de cuidado de sí, en términos de Foucault, que practicaba Planas. Planas comía solamente frutas, no solamente no comía carne, sino que comía solamente frutas, era fructívoro 100%, leía todo el día, de hecho entre sus ropas, el día del atentado tenía una edición microscópica, que me imagino que será una edición muy chiquitita, del Quijote. Tenía también el pago de la campaña pro presos y tenía un periódico catalán entre sus ropas. Y además, Planas estaba en este estado alterado porque su mujer no había querido compartir el amor libre. Efectivamente, la mujer de Planas no tenía la misma idea sobre la variabilidad del deseo, sobre la heterogeneidad del amor y sobre el deseo que puede tener uno de estar con muchas personas. Pero Planas, además, era un experto en geografía, alucinaba simplemente con viajar. Y me importa Planas porque, de algún modo, en términos culturales, es la transposición perfecta de la imagen del anarquista, y porque además lo que llega hasta nosotros es un conjunto de prácticas que el anarquismo promovía y que son mucho más recuperables que la idea del atentado en sí. Es decir, uno puede decidir cómo alimentarse, qué tipo de relación tener, entre amorosa, es decir, que no todo es compulsión social. Otra cuestión que a mí me resulta interesante, es un ejemplo que no sale estrictamente de la prensa anarquista que yo consulto, es, en mi opinión, esto que yo había adelantado, que es esta necesidad de abandonar o problematizar la idea de revolución, sobre la cual el anarquismo construye su propia mitología. De algún modo, la idea de revolución
de enorme familiaridad con la idea de salvación cristiana, al postergar la salvación a una instancia post-mortem o post esta vida, demora una infinidad de prácticas de libertad que se pueden desarrollar aún en el marco de una sociedad capitalista y estatal y que podrían ser de hecho prefiguradoras de ese incierto mañana, puesto que no son los únicos, ni siquiera los más, porque no son las únicas, ni siquiera las más inmediatas encarnaciones del poder a las cuales nos enfrentamos cotidianamente. Para mí, insisto, una propiedad del anarquismo es esta capacidad de denunciar al Estado, de denunciar el capitalismo, pero además denunciar la forma en la que nosotros vivimos. La revolución puede ser una imagen más o menos abierta o expresiva que conduzca o interpele a la acción, pero no puede ser un proyecto a partir del cual comenzar a desarrollar prácticas de libertad. Tampoco puede ser un tema especialista, mucho menos algo que el anarquista intenta conjurar un tema de líderes. Nada salva a nadie que no se salve por sí mismo. La revolución jacobina, blanquista, leninista o guevarista solo pueden ser excusas. Por contraparte, me interesa desde siempre la declaración de Alexandre Jacob, un anarquista francés, que Alexandre Jacob fue uno de los principales ladrones de cajas fuertes. Al día de hoy se intentan descifrar las máquinas que generaba Jacob para abrir cajas fuertes y robarlas. Y finalmente él tiene una declaración que a mí me interesa frente al tribunal que lo juzgaba, que dice: ustedes saben quién soy. Soy un rebelde que vive el producto de sus robos. Además he incendiado palacios y he defendido mi libertad contra la agresión de los agentes del poder. He expuesto en carne viva toda mi existencia de lucha, es decir, toda su existencia de lucha, no solamente un aspecto, y la someto como problema a las inteligencias de ustedes, señores del jurado. Luego de defender en términos más o menos imaginables el robo a los ricos, es decir, de robarle a alguien que es más razonable robarle a un rico que a un pobre, termina con una fórmula: como anarquista revolucionario, he hecho mi revolución, ya es hora de la anarquía, que venga la anarquía. Es decir, volviendo al tema que yo planteaba sobre las condiciones, por lo menos Jacob ya daba por realizada su revolución. La revolución en este punto se traduce como elemento vital, personal e intransferible, aunque compartible y no como postergación de sí, aunque la consecuencia fuera terminar triturado por un tribunal, y me parece que es la energía recuperable de la energía. Es decir, la revolución es practicable y no es un momento puntual y no es una cuestión de especialistas. Esto los anarquistas lo tenían clarísimo en sus debates con el marxismo. ¿Quién puede determinar cuáles son las condiciones para la revolución? ¿Quién puede determinar quiénes son expertos en la revolución? Etcétera, etcétera. Me parece en este punto que son pertinentes las observaciones de Stirner, volviendo a Stirner, cuando explícitamente desestima la idea y el proyecto revolucionario en favor de la práctica de la rebelión. Es decir, acá hay otro punto. Si yo había arrancado hablando del anarquismo como mosaico, con una problematización del sujeto revolucionario y a su vez con una problematización sobre las condiciones para la revolución, acá hay un punto que me parece también que tensiona todo el arco del pensamiento anarquista, que es la tensión entre rebelión y revolución. Según Stirner, la revolución y la rebelión no deben confundirse. La primera, es decir, la revolución, buscaría trastocar las condiciones y el estado de cosas actual, el Estado y la sociedad en su conjunto, por lo que sería un acto eminentemente político en el sentido represivo de esta expresión. La rebelión, por el contrario, podría igualmente transformar esas condiciones, pero ese no sería el punto de partida. Es decir, a los anarquistas, en este punto, me parece a mí, no les interesa tanto la transformación de la estructura, sino la transformación de las prácticas. Dice Stirner, al originarse en el descontento de los hombres consigo mismos, no es una protesta general, sino un emerger de individuos, una erupción que no atiende a las instituciones que de ella puedan salir. De hecho, hay una cita muy linda de Malatesta, de quienes ustedes se encontrarán en algunos encuentros, que dice exactamente lo que está diciendo Stirner, es decir, la revolución es un cambio constante de instituciones, ninguna institución fijada puede ser revolucionaria. En un punto es una idea de revolución permanente a lo anarquista. Y sigue Stirner. La revuelta es un combate contra el orden reinante. Si sale adelante, ese orden cae por su propio peso. La revuelta no es sino la difícil extracción de uno mismo fuera de ese orden. Si yo lo abandono, ese orden está muerto y empieza a pudrirse. Es decir, pensando en estas prácticas de libertad, estamos también pensando en formas
de interacción que estén por fuera de la jerarquía del capitalismo y de las formas más coactivas de las interacciones sociales. Me parece que todas las prácticas de libertad apenas esbozadas, el amor libre, el cuidado de sí, el autocultivo del alma, la revolución personal o grupal, la instantaneidad e incluso la calma forman parte de los aportes históricos del mundo. El anarquismo, más que una ideología de la cual imbuirse y de la cual reclamarse heredero, es un impulso vital de una vida que reclama más vida y más vida con el único horizonte de que no se puede obtener más que por un solo camino, que es por la práctica de la libertad. En este sentido, creo que además, en el discurso de los anarquistas, cuando hablan de la revolución, no caen en la cuenta de que están hablando por terceros. Cuando se invoca un actor que está fuera de nuestro campo de pertenencia, se está cayendo o incurriendo en lo que Foucault llamó la indignidad de hablar por los demás. En este punto, yo que me la he pasado hablando por los demás, paro y si hay algunas preguntas o discusiones posibles, nada, bueno,